Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos utilizar el contexto de React para gestionar mejor los usuarios de nuestra web. En el vídeo anterior ya vimos cómo podemos crear el contexto, qué es y cómo se organiza un poco la estructura. Así que te lo dejaré en la descripción por si te hace falta. Pero ya teniendo el contexto, ya teniendo un contexto creado, ¿cómo podemos utilizar los usuarios o cómo podemos, mejor dicho, gestionar los usuarios en nuestra web? Bueno, al final un usuario tenemos que saber que no es más que un objeto lleno de datos. Pues tendrá un username, tendrá un correo, tendrá una serie de valores, un rol quizás, si es un usuario, si es un administrador, si es un guest, lo que sea. Bueno, pues en el contexto que creamos, este que llamamos userContext, lo único que hicimos fue crear una variable user que pues era un string que tenía el valor de Adrián. Habitualmente los usuarios, como digo, no tendrán este valor. De hecho, cuando entramos en una página web por primera vez, no nos va a logar a nada por defecto, entonces habitualmente no tendrá ningún valor. Podemos dejarlo como undefined o podemos ponerle un valor de null, ya lo que queramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que quizá hay ciertos elementos que necesitan el nombre de usuario. Por ejemplo, este que pone aquí Adrián, pues nos pone aquí welcome Adrián o hola Adrián. Y si lo dejamos en null, bueno, pues no sale y en este caso no nos está dando ningún error porque React funciona así, pero quizá no está gestionado de la mejor manera. O quizá no queremos mostrar solo un mensaje, sino que si existe el usuario queremos mostrar una serie de ventanas o una serie de cosas. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto antes de tocar nada más? Bueno, pues tenemos la homepage que aquí utilizamos el contexto, aquí estamos importando la variable user y aquí en este h2 estamos utilizándola, pero en lugar de utilizarla digamos a pelo, lo que podemos hacer es preguntar si esa variable tiene algo, si esa variable existe. Entonces pues simplemente podemos crear aquí un poco de lógica condicional, de renderizado condicional y decir, oye, user existe. Si user existe, entonces créame un span que muestre user, y si es un objeto, pues a lo mejor la propiedad name, user.name, y si no existe, pues no muestra nada. Y esto lo puedo copiar y lo puedo pegar también en el header, donde hacíamos exactamente lo mismo. Aquí tenemos en el header, voy a poner esto más grande, bueno, aquí lo tenía ya medio hecho, simplemente lo copio y lo pego de nuevo, y si el usuario existe, nos mostrará esto, es decir, un span con el user.name, y si no existe, pues no nos mostrará nada. Ya está. Como digo, en este caso quizá no era tan necesario porque si no existe, pues no nos lo muestra, pero si en lugar de mostrarnos un texto, pues tuviera que hacer más funcionalidades, lo suyo es primero preguntar si existe. Bueno, esto sería una primera gestión de variables más complejas desde el contexto. Como vemos, son variables normales y corrientes y las comprobaciones son las mismas que haríamos si fueran variables locales. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues quizá en la homepage tenemos aquí una variable que voy a crear, por ejemplo, aquí. Voy a llamarla userData, por decir algo, y esto va a ser igual a un objeto que va a tener el name, por ejemplo, Adrián, va a tener el email, por ejemplo, adrian@email.com, y va a tener el rol. Pues rol creo que es con una E en inglés, si no me equivoco, que va a ser el rol de admin, no sé, por decir algo. O bueno, en lugar de esto, por cambiar un poco también los tipos de datos, vamos a poner aquí isAdmin. Pues isAdmin, voy a ponerlo aquí a true. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos aquí datos de usuario, que por supuesto no estarán en el front, no estarán en nuestro proyecto de React. Habitualmente estos datos estarán en una base de datos, pero como esto no es un curso de backend, aunque en el futuro sí que veremos backend y veremos cómo crear esto, ahora mismo simplemente tenemos una variable con estos datos. Entonces, aquí en el header quizá tenemos un botón. Voy a poner aquí un botón que pone login. Y en este botón, cuando hacemos clic, pues simplemente seteamos el usuario a este valor. Para eso importamos el setUser. Este setUser también está en el contexto. En el contexto creamos la variable y su setter porque son variables de estado. Bueno, pues lo único que vamos a hacer aquí es setUser a esta información, a userData. Como digo,
Esto luego en la vida real no será tan directo, es decir, los datos no estarán aquí, sino que cuando hagamos login lo que haremos será una petición a una base de datos, pasándole un usuario, una contraseña, y si coincide, pues entonces nos devolverá esto. Pero para lo que nos ocupa a nosotros, lo importante es esto, que cuando pulsemos un botón, el usuario que vive en el contexto, la información que hay ahí, la variable, se rellene. Ok, pues vamos a probarlo. Voy a recargar por si acaso y ahora hago aquí clic a login y ya pues nos muestra el nombre y el usuario pues tiene este valor. Lo mismo podemos hacer para hacer el logout, que al final hacer el logout no es más que borrar la información de usuario. De hecho voy a copiar esto, lo voy a pegar y en lugar de login pues esto va a decir logout y esto va a setear el user a null. Ya está, pues vamos a recargar de nuevo, le doy a login, estamos logados, le doy a logout, nos deslogamos. Así es como funcionan las páginas web. Desde luego funcionan con datos más complejos y ya digo, haciendo peticiones a bases de datos, sobre todo para el login. Para el logout no hace falta hacer peticiones, simplemente borramos el usuario y ya está. Pero es importante que estas variables, en este caso el user que vive en el contexto, sean variables reactivas, porque en el momento en el que cambian está afectando a varias partes de la página. Por ejemplo, y ya con esto terminamos de ver algunas de las cosas que podemos hacer, tenemos la página home, que aquí podemos entrar sin problema, aunque estemos en logout, aunque no seamos usuarios. Tenemos la página blog, que también podemos entrar sin problemas, y tenemos la página settings. Y aquí en la página settings, pues ahora mismo no podemos entrar, y lo único que nos dice es ir a la home. Para crear estas páginas de protegidas y páginas de errores, ya lo vimos en vídeos anteriores, también te lo dejo en la descripción si esto te causa duda. Bueno, ¿cómo funciona ahora mismo la página Settings? Vámonos a la página Settings y aquí vemos, voy a colapsar esto, y aquí vemos que tenemos una variable que se llama hashAccess, que es una variable un poco arbitraria que simplemente creamos aquí para tener acceso o no a settings. En lugar de esta variable que solamente vive aquí, lo suyo sería tener acceso a los usuarios, tener acceso al usuario del contexto. Al final tú te logueas una vez y esa información debe viajar a todos los componentes que la necesiten. Entonces, bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear aquí una variable, vamos a traernos la, mejor dicho, del contexto y vamos a traernos la variable user y esto es igual a useContext y el contexto que creamos, que era user context. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya estamos utilizando el contexto, trayéndonos esta variable y esta variable de hashAccess ya no la necesitamos. Ahora lo que vamos a comprobar es si el usuario es admin o no. Entonces, pues simplemente vamos a decir aquí if user.isAdmin, que es una de las propiedades que hemos creado, pues entonces, bueno, si no es admin, nos manda la página de error. Y si es admin, pues nos permite cargar. Ahora mismo que estamos deslogados, si intentamos ir a settings, está dando aquí un problema, vamos a verlo. Bueno, esto es algo muy importante, nos dice cannot read properties of null. Es decir, estoy intentando leer si es admin, cuando user quizá vale null. Esto es porque no he tenido yo cuidado. Entonces, tenemos primero que comprobar si existe user y luego si existe user.isAdmin. Y esto lo podemos hacer simplemente poniendo aquí un optional chaining en el que estamos diciendo, oye, ¿existe el usuario? Bueno, si no existe, pues ya esto es falso. Pero si existe, compruébame si es admin. Simplemente con esto ya lo tenemos protegido. Voy a recargar la página, vemos que se quitan los errores. Bueno, esto es de una extensión que tengo, no es de la página. Si recargamos, vemos que no podemos entrar aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo no existe el usuario. Le voy a dar a ir a Home y voy a hacer Login. Ahora ya tenemos un usuario, que de hecho el usuario es este de aquí, y como es admin, nos debería dejar entrar. Le damos a Settings y ahora podemos entrar. Bueno, pues así podemos gestionar a los usuarios utilizando el contexto. Como vemos, es bastante sencillo, porque solamente tenemos aquí la variable y allí donde haga falta, pues tenemos la información. De hecho, yo he creado este user data y he creado todo esto en la homepage, pero ya digo que habitualmente lo que haremos sería crear en el contexto. Me voy a llevar esto de aquí, de hecho, de la homepage, me lo voy a llevar al contexto, voy a crear aquí esta variable y voy a crear una nueva función que voy a llamar login y lo único que va a hacer esta función es set user a user data. Ya he creado esta función y ahora lo que tengo que hacer es exportarla también aquí en el value, la función login. Y ahora en la homepage, en lugar de importar set user, lo que voy a importar es
login. Y aquí, pues, voy a utilizar cuando hagamos clic la función login. Y ya está. Bueno, necesitaba también este setUser, que lo he borrado, así que lo voy a devolver para hacer logout. O bueno, o podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí podemos crear otra función, const logout, que sea una función sencillita, que haga setUser a null. Y esto está mucho más ordenado porque todo lo que estamos haciendo del usuario está en este contexto, que para eso sirve. Y no tenemos que preocuparnos de dónde se hace qué, de qué parte de lógica hay en qué. Entonces, aquí en lugar de setUser a null, pues vamos a hacer logout. Por supuesto, se me ha olvidado importarlo aquí. Logout. Y se me ha olvidado en el contexto exportarlo. Logout. Vale. Perfecto, pues ya está. Como vemos, cada cosa que vamos creando en el contexto, voy a poner esto un poquito más grande, si me deja. Ahora. Cada cosa que vamos creando en el contexto, cada función, cada variable, si queremos que se tenga acceso desde otros componentes, las exportamos aquí en el value y en los otros componentes lo importamos. Importamos aquello que vayamos a utilizar. Y así, si hacemos login, no está pasando nada porque se me ha olvidado ponerle los paréntesis. Bueno, login, que es una función, lo tenemos que invocar. Ahora sí, cuando hagamos clic, llamamos a la función, igual que llamamos a logout. Ahora sí, voy a recargar por si acaso. Y ahora, cuando hagamos clic en login, nos dice welcome Adrián. Cuando hagamos clic en logout, nos quita. Voy a logarme otra vez. Y si vamos a settings, pues todo sigue funcionando exactamente igual que antes. Si nos deslogamos, nos vamos a settings y no nos deja entrar. Bueno, pues como vemos, en el contexto ha quedado todo lo relacionado con los usuarios y esto es lo que iremos haciendo con los contextos en los proyectos de React. Crearemos un contexto por cada recurso que queramos gestionar. Bueno, y esto sería todo. En el próximo vídeo veremos cómo utilizar los contextos para hacer peticiones a APIs, aunque ya vemos que va a ser muy parecido a todo lo que hemos hecho. Bueno, hasta la próxima.